En la NFL, cambiar de equipo puede significar una nueva oportunidad o el principio del final. A veces las expectativas o los contratos millonarios y el talento no bastan, porque un sistema diferente, las lesiones o simplemente el paso del tiempo pueden transformar por completo la carrera de un jugador. Hoy repasamos 20 casos de jugadores que después de dejar el equipo donde brillaron nunca volvieron a ser los mismos. Número 20. J.J. Watt. Watt fue uno de los defensivos más dominantes de su generación con Houston, 3 veces jugador defensivo del año y más de 100 capturas en temporada regular, construyendo una carrera de Salón de la Fama con los Texans. En marzo de 2021, ya entrando a sus 30, firmó con los Arizona Cardinals un contrato de 2 años y $31 millones, con 23 millones garantizados, buscando una última oportunidad de competir por algo. Su primer año en Arizona se vio frenado por una lesión grave del hombro. Apenas jugó 7 partidos antes de ser enviado a cirugía y perderse el resto de su temporada. En 2022 tuvo un buen cierre de carrera, con 12.5 capturas y 18 tacleadas para pérdida de yardas, todavía productivo pero sin la dominancia absoluta que tuvo en Houston. Además, reveló que esa temporada jugó después de que le reiniciaran el corazón por una arritmia, y al final del año anunció su retiro. En resumen, en Arizona dejó destellos, pero fue una versión final, físicamente limitada del monstruo que fue en los Texans. Número 19. Von Miller. Miller llegó a la NFL como pick número 2 global y se convirtió en el alma defensiva de Denver. 8 veces convocado al Pro Bowl, 2 anillos del Super Bowl y MVP del Super Bowl 50. En 2022, ya en la etapa veterana de su carrera, firmó con los Buffalo Bills por 6 años y $120 millones, con más de 45 millones garantizados, contrato pensado para que fuera el pass rusher estrella del equipo. Su inicio en Buffalo fue bueno, pero a mitad de esa temporada sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla que cambió todo. La siguiente campaña regresó sin la misma explosividad, con una producción muy por debajo de lo que se esperaba para ese contrato. En su paso por los Bills sumó 14 capturas en 36 partidos, una cifra discreta para el tamaño de la inversión. En 2024, además recibió una suspensión de 4 partidos por la política de conducta personal. En 2025, Buffalo lo cortó para liberar espacio salarial y Miller terminó firmando un contrato mucho más modesto de un año con Washington. Miller pasó de ser el motor defensivo de Denver a ser un veterano caro, castigado por lesiones y con un impacto muy lejos de su prime. Número 18. Julio Jones. Jones fue durante casi una década en Atlanta uno de los mejores receptores de la liga, 7 veces convocado al Pro Bowl, 5 selecciones All-Pro y 6 temporadas seguidas de más de 1,300 yardas, incluyendo una campaña de 1,871 en 2015, la tercera marca más alta en la historia. En 2021, ya con más de 30 años y con historial de molestias en el pie y el tendón de la corva, fue traspasado a los Tennessee Titans. Ahí, su impacto se redujo a poco más de 400 yardas y un solo touchdown en 10 partidos, muy lejos del Julio dominante de Atlanta. Después firmó contratos de un año con Tampa Bay y luego con Filadelfia. En los Bucs fue un receptor complementario y con los Eagles terminó con apenas 11 recepciones, 74 yardas y 3 touchdowns en 2023, utilizado casi solo en situaciones puntuales. En 2025 anunció su retiro con 914 recepciones, 13.703 yardas y 66 touchdowns. Números históricos, pero sus últimos años dejaron claro que el Julio que aterrizó en Titans, Bucs y Eagles ya no era el mismo que destrozaba defensivas con los Falcons. Número 17. Richard Sherman. Sherman fue el rostro de la Legión del Boom, líder en intercepciones en 2013, varias veces All-Pro y pieza clave del título de Seattle en el Super Bowl 48. Llegó a San Francisco en 2018, después de una ruptura de tendón de Aquiles en Seattle, con un contrato de hasta 39 millones por 3 años cargado de incentivos y rendimiento. Con los 49 tuvo un año destacado en 2019, volviendo a un nivel cercano a la elite, pero ya sin la consistencia física para sostenerlo varias temporadas. En 2020 las lesiones lo limitaron a pocos partidos y en 2021 firmó un acuerdo de un año y $1.3 millones con los Tampa Bay Buccaneers, donde apenas pudo jugar 5 encuentros por molestias en la pierna. Sherman todavía era inteligente en cobertura y muy respetado, pero su paso por 49ers y Bucs fue el de un veterano lidiando con el cuerpo desgastado, muy lejos del corner dominante que comandaba la mejor secundaria de la NFL en Seattle. Número 16. Todd Gurley.
Gurley fue el mejor running back de la liga durante un tramo corto, pero explosivo. Jugador ofensivo del año en 2017, líder en touchdowns terrestres y el corazón de la ofensiva de Sean McVay en los Rams. Poco después del Super Bowl 53 comenzó a filtrarse que arrastraba un problema serio de rodilla. En 2019 se reportó que sufría artrosis en la rodilla izquierda, consecuencia de una cirugía anterior. Los Rams lo cortaron en 2020, y Gurley firmó con los Falcons un contrato de un año para intentar realzar su carrera. Terminó con 9 touchdowns, pero un promedio de yardas por acarreo muy bajo, y sin la explosividad que lo caracterizaba. Después de esa temporada, ningún equipo volvió a darle un rol importante, y Gurley se retiró oficialmente muy joven para el estándar de la posición. Es un ejemplo claro de cómo una lesión crónica puede cortar en seco una carrera que apuntaba a ser legendaria. Número 15. Earl Thomas. Thomas fue el safety profundo de la mejor defensiva de su época. Múltiples veces convocado al Pro Bowl, 3 selecciones al All-Pro y pieza clave del título de los Seahawks. En 2019, Baltimore apostó por él, con un contrato de 4 años y $55 millones con 32 millones garantizados para liderar su secundaria. Su primer año en Ravens fue bueno en cuanto a producción y presencia, pero las cosas se quebraron rápido. En agosto de 2020, tras un altercado con un compañero en entrenamiento, el equipo lo liberó por conducta perjudicial, en medio de tensiones internas y discusiones sobre el manejo de su contrato. Desde esa salida, ningún equipo volvió a firmarlo a largo plazo, y Thomas no volvió a jugar un partido de temporada regular en la NFL. Pasó de ser el safety más temido de la liga a tener una salida abrupta y sin despedida, en cambio de equipo que terminó muy lejos de lo que Ravens había imaginado cuando le dieron ese contrato. Número 14. Jarvis Landry. Landry fue uno de los receptores más consistentes de su generación desde el primer día en Miami. Seleccionado al Pro Bowl, líder en recepciones de toda la NFL en 2017 y dueño del récord de más recepciones en las primeras 6 temporadas de un jugador en la historia. Llegó a Cleveland en 2018 a los 25 años, después de que los Dolphins lo traspasaran y los Browns le dieran una extensión de 5 años por más de $75 millones. Su impacto inicial en Cleveland fue sólido. En 2018 superó las 970 yardas y en 2019 tuvo su mejor temporada con los Browns, terminando con más de 1170 yardas y 6 touchdowns. Sin embargo, a partir de ahí su producción empezó a caer. En 2020 jugó lesionado buena parte del año, con molestias de cadera que finalmente lo llevaron a cirugía. Su volumen bajó, su separación ya no era la misma y su rol dentro de la ofensiva se hizo cada vez más limitado. En 2021 siguieron las lesiones y su impacto estadístico continuó disminuyendo. Finalmente, en marzo de 2022, Cleveland lo liberó para abrir espacio salarial, y Landry dejó de ser receptor protagonista que fue en Miami. Pasó de ser un wide receiver dominante en volumen, de manos confiables y producción constante, a un veterano que luchó para mantenerse sano y no volvió a acercarse al nivel que lo llevó a liderar la liga en recepciones. Número 13. Jadeveon Clowney. Clowney llegó a la liga como pick número 1 global, con un potencial físico impresionante y 3 selecciones al Pro Bowl, en una etapa con Houston, donde llegó a tener temporadas de más de 9 capturas y gran impacto contra la carrera. Tras salir de los Texans, su carrera se convirtió en una secuencia de contratos: Seattle, Tennessee, Cleveland, Baltimore y Carolina, cambiando de equipo prácticamente cada año. Hubo destellos como las 9.5 capturas en Baltimore en 2023, pero nunca logró consolidarse de nuevo como una estrella constante, ni justificó del todo el hype del primer pick global. En 2024 firmó con las Panthers por 2 años y 20 millones, registrando 5.5 capturas en 14 partidos, y en 2025 Carolina lo cortó para liberar espacio. Clowney no fue un completo desastre, pero sí un ejemplo de un gran nombre que tras dejar su primer equipo nunca logró estabilizar su nivel ni su situación contractual. Número 12. DeAndre Hopkins. Hopkins fue en Houston uno de los mejores receptores de la NFL, varias temporadas de más de 1,300 yardas y 3 selecciones All-Pro al primer equipo, funcionando con distintos quarterbacks. En 2020 fue enviado a los Arizona Cardinals en un traspaso muy criticado a favor de los Cardinals. Ahí, su primer año fue fuerte, pero después llegaron los problemas. Lesiones, una suspensión de 6 partidos en 2022 por sustancias prohibidas y una ofensiva cada vez más inestable. Sus juegos y yardas por temporada empezaron a bajar comparados con el pico en Houston, y eventualmente fue cortado. Con Tennessee en 2023 volvió a superar las 1,000 yardas, pero ya no como el receptor totalmente dominante que eran los Texans, sino más como un veterano de ruta pulida.
en un equipo con muchas limitaciones ofensivas. Su carrera siguió con más movimientos posteriores, pero el cambio a Houston-Arizona marcó el inicio de un descenso claro respecto a su nivel All-Pro. Número 11. Leonard Fournette. Fournette llegó a la NFL como pick top 5 con los Jaguars y tuvo una gran temporada en 2017, ayudando a Jacksonville a llegar al juego del campeonato de la AFC. Tras problemas internos y de rendimiento, terminó cortado y firmó con Tampa Bay, donde vivió su mejor etapa fuera de Jacksonville. Fue clave en la postemporada rumbo al título del Super Bowl, ganándose el apodo de Playoff Lenny. Sin embargo, después de ese pico, su rol se fue reduciendo año con año. Los Bucs le dieron contratos de corto plazo y eventualmente lo dejaron ir. Firmó con los Bills por un acuerdo mínimo, donde prácticamente no tuvo impacto, pocas oportunidades, bajo volumen y sin relevancia real en la ofensiva. Su paso de ser un corredor franquicia en Jacksonville a un rol secundario y luego casi simbólico en Buffalo muestra una caída constante una vez que deja su equipo original. Número 10. Odell Beckham Jr. Beckham irrumpió en la NFL con uno de los inicios de carrera más espectaculares para un receptor. 3 temporadas consecutivas de más de 1,300 yardas, jugadas espectaculares y el famoso one-hand catch. En 2019 fue traspasado a los Cleveland Browns para formar una ofensiva explosiva junto a Jarvis Landry y Baker Mayfield. Las expectativas eran altísimas. En la práctica nunca hubo una química real. Entre ajustes de esquema, problemas de sincronía y lesiones, sobre todo de rodilla, Beckham no volvió a alcanzar las 1,000 yardas en Cleveland. Después pasó por los Rams, donde contribuyó al Super Bowl, pero se rompió el ligamento cruzado anterior en el propio juego de campeonato. Más tarde jugó con Ravens y Dolphins, ya con un rol mucho más limitado. En Miami, por ejemplo, terminó con apenas 9 recepciones, 55 yardas y un touchdown en 2024. Hoy sigue intentando mantenerse en la liga, pero el Beckham de los Giants y el Beckham posterior al cambio son en nivel 2 jugadores distintos. Número 9. Joe Flacco. Flacco fue durante años el mariscal de campo de los Ravens, coronado como MVP del Super Bowl 47 después de una postemporada perfecta en 2012. Tras perder su lugar con la llegada de Lamar Jackson, fue traspasado a los Denver Broncos, donde las lesiones, la falta de movilidad y una ofensiva pobre hicieron que su paso fuera irrelevante. A partir de ahí, Flacco se convirtió en un veterano itinerante. Jets, Eagles, Browns y Colts casi siempre como respaldo o puentes de emergencia. En 2023 sorprendió con los Browns, llevándolos a playoffs y ganando el premio al Comeback Player of the Year, lo que le valió otro contrato en 2025 con Cleveland por hasta $13 millones. Aún así, no se compara con el quarterback que fue en Baltimore. Su etapa posterior es la típica historia de un ex MVP. Número 8. Kenny Golladay. Golladay se ganó un contrato a base de un gran pico en Detroit. En 2019 lideró la NFL en touchdown por recepción con 11 anotaciones y 1,190 yardas. Ese rendimiento le llevó a firmar en 2021 con los New York Giants un contrato de 4 años y $72 millones con 40 millones garantizados. En Nueva York, la realidad fue muy distinta. En 2021 tuvo 521 yardas y 0 touchdowns, y en 2022 su rol se redujo todavía más, apenas 6 recepciones para 81 yardas y un touchdown en toda la temporada. Problemas de lesiones, dificultad para separarse y una ofensiva totalmente disfuncional hicieron que el contrato que se convirtiera rápidamente en uno de los peores movimientos de agencia libre de la liga reciente. Golladay pasó de ser una amenaza profunda en Detroit a un receptor prácticamente invisible en los Giants, pese al enorme contrato que le dieron. Número 7. Jimmy Garoppolo. Garoppolo tuvo una mejor versión en los San Francisco 49ers, donde fue titular en el Super Bowl y encajó bien en el sistema de Kyle Shanahan, apoyado en un fuerte juego terrestre y una gran defensiva. En marzo de 2023 firmó con las Vegas Raiders un contrato de 3 años y $72 millones, pensado para sustituir a Derek Carr como quarterback titular. Su etapa en los Raiders duró muy poco. En solo 6 aperturas lanzó más intercepciones que touchdowns. Tuvo problemas de salud y ritmo, y el equipo decidió mandarlo a la banca para darle el puesto al novato Aidan O'Connell. Al final de la temporada, Las Vegas se deshizo de su contrato y Garoppolo terminó buscando trabajo como suplente en otro equipo. De ser el quarterback de un Super Bowl y un proyecto a largo plazo en San Francisco, en Raiders pasó a ser un experimento fallido en apenas media campaña. Número 6. J.C. Jackson. Jackson se convirtió en New England en uno de los corners más productivos de la liga. Entre 2018 y 2021 sumó más de 20 intercepciones y fue seleccionado al segundo equipo All-Pro en 2021.
En 2022 firmó con Los Ángeles Chargers un contrato de 5 años y $82.5 millones, destinado a ser el corner estrella de la defensiva. La realidad fue muy distinta. Lesiones, muy bajo rendimiento en cobertura y problemas de adaptación al sistema provocaron que los Chargers lo mandaron a la banca y eventualmente lo traspasaron de regreso a los Patriots. De ser uno de los mejores cazadores de balones profundos en New England, se convirtió en un contrato pesado y un experimento fallido en Los Ángeles, con un rendimiento muy por debajo del nivel que mostró antes del cambio. Número 5. Le'Veon Bell. Bell fue en Pittsburgh uno de los running backs más completos de la liga, más de 1000 yardas por tierra en varias temporadas, enorme impacto como receptor y un estilo de carrera muy paciente y elegante. Después de su famoso holdout de 2018, firmó en 2019 con los New York Jets por 4 años y $52.5 millones con 35 millones garantizados. Cuando por fin regresó al campo, ya no era el mismo. Promedio de yardas por acarreos muy bajos, poca explosividad y una ofensiva de los Jets en plena reconstrucción. Su etapa en Nueva York duró poco más de una temporada y media antes de ser cortado. Después pasó por varios equipos sin relevancia. El cambio de Steelers a Jets, combinado con el año perdido, prácticamente partió su carrera en dos, de estrella total a jugador de relleno. Número 4. Nick Foles. Foles vivió el pico absoluto de su carrera en Filadelfia. Llegó desde la banca, lideró a los Eagles al título y fue el MVP del Super Bowl 52. Los Jacksonville Jaguars apostaron fuerte por él y en 2019 le dieron un contrato de 4 años y $88 millones, con poco más de 50 garantizados. En su primer partido en Jacksonville se fracturó la clavícula izquierda en el primer cuarto y fue enviado a la reserva de lesionados. Cuando regresó a la alineación, perdió rápidamente el puesto ante Gardner Minshew. Nunca volvió a consolidarse como titular en otro equipo, pasando por Bears y Colts en roles secundarios. De MVP del Super Bowl y héroe absoluto en Filadelfia, el cambio a los Jaguars marcó el inicio de una caída casi inmediata en su carrera. Número 3. Kirk Cousins. Cousins fue un mariscal muy productivo en Minnesota, varias temporadas arriba de las 4000 yardas y una ofensiva aérea estable con él bajo centro. En 2024, saliendo de una rotura de tendón de Aquiles, firmó con los Atlanta Falcons un contrato de 4 años y 180 millones, con 100 garantizados. Su primera temporada en Atlanta terminó con 3508 yardas, 18 touchdowns y 16 intercepciones, y el equipo se quedó sin playoffs. En el tramo final del año fue incluso reemplazado por el novato Michael Penix, y pasó a ser un veterano muy bien pagado, pero sin el rol claro de quarterback franquicia. Hoy sigue en el roster, por lo caro de cortarlo, pero su situación se parece más a la de un backup de lujo que a la de un líder estable que fue en Minnesota. Número 2. Russell Wilson. Wilson fue la cara de los Seahawks durante una década, campeón del Super Bowl 48, otra aparición en el Super Bowl siguiente, múltiples Pro Bowls y fama de especialista en regresos en el último cuarto. En 2022, Denver apostó todo por él, enviando varias selecciones de primera ronda a Seattle y dándole después una extensión de 5 años y $245 millones con 165 garantizados. Su primera temporada con los Broncos fue una de las peores de su carrera, una ofensiva entre las menos productivas de la liga y un Wilson irreconocible, lejos de la eficiencia que mostró en Seattle. Aunque mejoró en 2023, Denver decidió seguir adelante sin él. En 2024 pasó por Pittsburgh y en 2025 firmó un contrato mucho más modesto de 1 año y 10 millones con los Giants, muy lejos del peso que alguna vez tuvo su nombre. Número 1. Deshaun Watson. Watson fue en Houston uno de los quarterbacks jóvenes más brillantes de la NFL, líder en yardas por pase en 2020, 3 Pro Bowls y un rating de pasador cercano a 100 puntos en sus años con los Texans. En 2022, Cleveland hizo una apuesta histórica, traspasado con múltiples selecciones de primera ronda y un contrato de 5 años y $230 millones totalmente garantizados. El primero de ese tipo para un quarterback a este nivel de monto. Watson llegó en medio de 24 demandas civiles por conducta sexual inapropiada. La liga lo suspendió 11 partidos y lo multó con $5 millones. Desde que llegó a los Browns, casi todo ha sido problema. Poca disponibilidad, bajo ritmo y lesiones importantes, incluida una cirugía de hombro y más reciente, una segunda operación por rotura de Aquiles que lo tiene fuera toda la temporada 2025. En 3 años con Cleveland ha jugado apenas 19 partidos, con marca de 9 ganados y 10 perdidos, muy lejos del impacto que tuvo en Houston,
y de lo que se esperaba de un contrato completamente garantizado. Incluso el dueño de los Browns ha reconocido públicamente que la operación por Watson fue un gran error. Y así cerramos este recorrido por 20 jugadores cuyo cambio de equipo marcó el inicio de un declive evidente. Algunos pelearon contra lesiones, otros contra el esquema y algunos simplemente nunca volvieron a encajar como antes. Dime en los comentarios cuál de estos casos te sorprendió más y si agregarías algún otro en la lista. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.